¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos hablando de la espontaneidad de los procesos físicos y químicos y vamos a ver aquí sobre dos aspectos importantes de la espontaneidad. Entonces, primer aspecto importante es que muchas de las reacciones que favorecen la reacción directa o las reacciones espontáneas son exotérmicas. Muchas de las reacciones que favorecen la reacción directa, es decir, favorecen la formación de productos, o en otras palabras que son espontáneas, son exotérmicas, son exotérmicas. Entonces, muchas de estas reacciones espontáneas son exotérmicas, es decir, liberan calor durante la realización de esta reacción. Por ejemplo, todas las reacciones de combustión de hidrocarburos, por ejemplo, combustión de hidrocarburos son ejemplos de esto. Esta combustión las combustiones son reacciones espontáneas y son exotérmicas. Y algo que hay que también tomar en cuenta de las reacciones exotérmicas y que tiene que ver en por qué se favorece este tipo de reacciones es que el contenido de entalpía de los productos es menor que el de los reactivos. El contenido de entalpía de los productos es menor que el de los reactivos. Esta es una de las razones de por qué se favorece las reacciones exotérmicas, porque las reacciones exotérmicas es común que sean espontáneas, es que el contenido de entalpía de los productos es menor que el de los reactivos. Es decir, al haber liberación de energía, los productos van a tener menos contenido de entalpía que los reactivos, están en un nivel más bajo de energía, es decir, en un nivel más estable. Ok. Aunque es común que las reacciones exotérmicas sean espontáneas, no es una regla. Y va a haber cambios exotérmicos que no, que, bueno, vamos a ver que no todos los cambios exotérmicos son espontáneos. Y de igual manera hay condiciones en las cuales hay procesos endotérmicos que sí son espontáneos. Esto no es una regla, pero sí es algo que se cumple comúnmente, no siempre. Sin embargo, no todos los cambios exotérmicos son espontáneos, no todos los cambios exotérmicos son espontáneos. Por ejemplo, la congelación del agua. La congelación del agua es un proceso exotérmico. En el proceso de congelación se libera calor y este proceso es espontáneo a temperaturas menores de 0 grados, pero no lo es a temperaturas mayores de 0 grados. Entonces, esto es un ejemplo de esto. La congelación del hielo es un cambio exotérmico. Exotérmico. Y es espontáneo. Espontáneo a temperaturas menores de 0 grados Celsius y es
no espontáneo a temperaturas mayores de 0 grados Celsius. Entonces, como mencionábamos en el video pasado, también es por eso que es importante especificar cuáles son las condiciones a las que se está dando el proceso. Porque a ciertas condiciones puede ser espontáneo y a otras condiciones puede ser no espontáneo. De igual manera, hay condiciones en las cuales los procesos endotérmicos son espontáneos. Hay condiciones en las que procesos endotérmicos son espontáneos. Por ejemplo, hay condiciones en las cuales la fusión del hielo, que es endotérmico, es espontánea. Por ejemplo, fusión del hielo. Derretir hielo absorbe calor, es endotérmico, y hay condiciones en las que es un proceso espontáneo, por ejemplo, espontáneo a temperaturas mayores de 0 grados, el hielo se derrite. Ok, entonces, como les digo, para resumir esta idea, la espontaneidad resulta ser favorable en procesos químicos o físicos donde se desprende calor, pero esto no es un requerimiento, no es una regla que se cumpla siempre. La espontaneidad resulta ser eh, favorable en procesos químicos o físicos o químicos donde se desprende calor, pero esto no es un requerimiento. Esto no es Entonces, este es el primer aspecto de la espontaneidad, que las reacciones eh, espontáneas suelen ser exotérmicas. Ese es el primer aspecto. Recuerden, suelen ser exotérmicas, no quiere decir que siempre lo sean, pero la espontaneidad resulta favorable en procesos químicos y físicos donde se desprende calor. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, bueno, lo voy a numerar. Este era el primer aspecto de la espontaneidad. Segundo aspecto de la espontaneidad, vamos a considerar, para explicarlo, los dos procesos espontáneos siguientes. Entonces, el primer proceso espontáneo siguiente es, voy a hacer un dibujito rápido. Imaginemos que tenemos dos gases separados por una llave de paso y en un segundo instante de tiempo abrimos la llave y los gases, como ya sabemos, se mezclan. Entonces aquí ya está abierta la llave, cerrado y abierto. En un caso tenemos un gas de un lado, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una vez que abrimos la llave,
vamos a tener que se van a mezclar los gases. Entonces, en esta figura se muestra lo que sucede cuando se deja que se mezclen dos muestras de gas a la misma presión. Entonces, presión, lo voy a poner, la presión en verde es igual a la presión del gas morado. Están a la misma presión y las moléculas se mueven de manera, se están moviendo de manera aleatoria. Ya sabemos que los gases, las moléculas gaseosas, se mueven de forma aleatoria. Se mueven de forma aleatoria en los dos recipientes en los que se mezclan los gases. Y entonces el proceso de A a B es espontáneo. Por experiencia sabemos que si dejamos mezclar dos gases, el sentido de la mezcla es de estar separados a estar mezclados. El proceso de mezcla es espontáneo. Entonces el proceso de A a B, de A a B mayúscula, es espontáneo. De ninguna manera se esperaría que la mezcla homogénea que tenemos en el inciso B se separara de forma espontánea para regresarnos a tener los dos gases separados. Eso pues no sucede. El proceso de B mayúscula hacia A es no, voy a poner aquí abajito, es no espontáneo. Tendríamos que, si queremos volver a separar los gases, habría que agregar trabajo al sistema para volverlos a separar. Sin embargo, si los tenemos separados en un inicio y abrimos la llave, el proceso de mezcla sí va a ser espontáneo. No tenemos que agregar ningún trabajo para que se mezclen esos gases que tienen presiones iguales inicialmente. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo que hay que considerar para el segundo aspecto de la espontaneidad. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos gases separados y el proceso de mezcla es espontáneo. El proceso inverso es no espontáneo. El segundo caso que podemos considerar para ver este segundo aspecto de la espontaneidad es que imaginemos que tenemos un metal caliente que se va enfriando. Conforme un metal caliente se va enfriando, parte de la energía de sus átomos en vibración se transfiere a sus alrededores. Esto es un proceso espontáneo. Entonces imaginemos que tenemos esta barra de metal y está caliente y tenemos que sus moléculas están vibrando, se están moviendo debido a esa temperatura. Ya hemos visto que la temperatura está relacionada con la energía cinética de las moléculas, la energía cinética promedio. Entonces, esos átomos del metal están vibrando y al vibrar, al moverse, van a transferir energía a las moléculas de los alrededores. Es decir, esas vibraciones van a entrar en contacto con las moléculas de los alrededores y van a haber esos pequeños impactos. Esa vibración va a golpear a una molécula, por ejemplo, una molécula supongamos que estamos en la atmósfera, en el aire, y ese golpe de la molécula del metal con la del aire le va a transferir energía a la molécula de aire. Y las moléculas de aire que estén originalmente en contacto se van a mover con mayor energía con la que tenían, ¿no? Inicialmente. Entonces el metal caliente está transfiriendo parte de la energía a los alrededores. El metal caliente transfiere energía
am, a sus alrededores. A sus alrededores. Entonces, esto calienta el entorno hasta que las dos temperaturas sean iguales. Esto calienta el entorno hasta que las dos temperaturas sean iguales. Y supongamos que tenemos el metal caliente dentro de un contenedor aislado de lo demás, y en ese contenedor hay aire. Entonces se va a transferir la energía de ese metal caliente al aire circundante hasta que la temperatura del aire se iguale con la temperatura del metal. Una vez que esas dos temperaturas estén igualadas, no va a seguir la transferencia de energía. En ese punto, la transferencia de energía ya no se da. Ok. Y esto sucede porque recordemos que la temperatura de una muestra es una medida de la energía cinética promedio de las partículas. Se están moviendo estas partículas de metal, golpean a las partículas de aire y van a incrementar su energía hasta que se igualen las dos temperaturas y no se pueda seguir transfiriendo esta energía. Entonces, este proceso es espontáneo. Proceso espontáneo. Que el calor está fluyendo del material con mayor temperatura hacia el material con menor temperatura. No es de esperar que se observe el proceso inverso, en el cual la energía se transfiera de los alrededores al metal, en un inicio a la misma temperatura ambos, hasta que aumente la temperatura del metal. Ese sería un proceso no espontáneo. No es de esperarnos que si el metal y los alrededores están a la misma temperatura, de repente los alrededores empiecen a pasar energía al metal hasta que éste aumentará su temperatura. Eso no lo vemos. Para que eso sucediera, necesitamos agregar trabajo o energía al sistema, como por ejemplo lo hacemos en un microondas. Agregamos trabajo para que aumente la temperatura, en este caso del microondas, de la comida, pero no podemos dejar la comida dentro del microondas sin poner a funcionar el microondas y esperar que se caliente sola. Eso sería un proceso no espontáneo. Para que se caliente necesitaríamos agregar trabajo. El proceso espontáneo es al revés. Si sacamos la comida caliente del microondas y la dejamos afuera, se va a enfriar poco a poco hasta que esté en equilibrio térmico con sus alrededores. Y bueno, eso no lo mencionamos porque a veces se menciona en las clases de termodinámica, esto del equilibrio térmico a veces se considera o se menciona como la ley cero de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es esta del equilibrio térmico, que si tenemos dos sustancias a diferentes temperaturas, va a transferirse energía, calor de la más caliente a la más fría hasta que se alcance el equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Ok, entonces con estos dos ejemplos vamos a condensarlos para escribir este segundo aspecto de la espontaneidad. Ya vimos el primer aspecto, es que las reacciones exotérmicas suelen ser espontáneas. Y este segundo aspecto es que la energía y la materia tienden a disiparse. La energía, como este segundo caso de transferencia de calor, la energía se está disipando hasta que se alcance el equilibrio térmico. Y la materia, como en el primer caso de los dos
de los contenedores con gases separados, se abre la llave y se mezclan, la materia también se está dispersando, se está eh, yendo de un lugar hasta ocupar un volumen más grande. Entonces, la energía y la materia tienden a disiparse. Tienden a disiparse o diseminarse. Diseminarse. Es decir, los procesos espontáneos van de niveles de materia que está organizada, como por ejemplo en el caso de los dos contenedores, tenemos la materia separada de un gas en un lado y otro gas en el otro. La espontaneidad va de ese orden a un desorden donde está todo mezclado. La espontaneidad va de donde tenemos mayor energía, por ejemplo en el metal caliente, hacia donde tenemos menor energía en los alrededores de aire más fríos. Entonces la energía y la materia tienden a dispersarse. Los procesos espontáneos tienden a ir de donde hay más energía y donde hay materia más acumulada en un solo lugar, a dispersarse a estados de menor energía y de materia esparcida, diseminada en arreglos menos organizados. Ok, entonces estos son los dos aspectos de la espontaneidad y vamos a resumirlos. Dos aspectos, dos factores mejor. Factores afectan la espontaneidad, de cualquier cambio físico o químico, de cualquier cambio físico o químico. Esos dos factores, como acabamos de ver, son los siguientes. Uno, la espontaneidad se favorece cuando se libera calor durante el proceso. La espontaneidad se favorece cuando se libera calor durante el proceso, cuando se libera calor durante el proceso, esto es decir, procesos exotérmicos, es decir, los procesos exotérmicos suelen ser espontáneos. Y número dos, la espontaneidad se favorece cuando el cambio provoca un incremento en la dispersión de la materia y la energía. La espontaneidad se favorece cuando el cambio provoca un incremento en la dispersión. Más adelante vamos a ver esto, cómo se relaciona con la entropía. Ojo, entropía y entalpía no es lo mismo. Entropía lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo está relacionado con esto, incremento en la dispersión de tanto la materia y la energía. Materia y la energía. Estos son los dos factores que afectan la espontaneidad. La espontaneidad se favorece cuando el cambio provoca un incremento en la dispersión de la materia y la energía, es decir, los procesos en que pasamos de energía y materia condensada en un solo lugar a materia y energía dispersa se favorecen, y también los procesos en los que se libera calor suelen ser espontáneos. Como vimos, y esto podemos ver que está relacionado cuando vimos que en este primer caso, que los productos tienen un nivel más bajo de energía que los reactivos. Estamos pasando de un nivel alto de energía a uno bajo.
como también lo vimos en este segundo, en esto del ejemplo del metal caliente. Entonces, estos dos factores están relacionados entre sí y son dos factores que afectan la espontaneidad de cualquier cambio físico. Ok, bueno, esto es con respecto a esto de la espontaneidad. En los siguientes videos vamos a hablar de esta dispersión de energía y de esta dispersión de materia. Y vamos a ver por qué es que los procesos de dispersión van en estos sentidos que vimos, que van desde, en el caso de materia, van de mayor organización a menor organización, y en el caso de la energía, que van de los lugares donde hay mayor energía hacia los lugares donde hay menor energía. Vamos a hablar de eso en los siguientes videos. Por lo pronto, esto lo terminamos aquí.